Recording in progress. Jóvenes, buen día. Abran su micrófono, por favor. Voy a llamar lista. Alvis. Presente, ingeniero. Aima. Presente, ingeniero. Barja. Presente, Barja. ingeniero. Bien. Presente. Ya. Bazán. Becerra. Cayuara. Presente, Caiguara. Calizaya. Presente, ingeniero. Cerezo. Presente, ingeniero. Cruz. Presente, ingeniero. Cuellar. Presente, ingeniero. Durán. Felipe. Presente, ingeniero. Hinojosa. Guayuata. Justiniano. Presente, ingeniero. Lazo. Presente, ingeniero. Melgar. Presente, ingeniero. Mesa. Morante. Presente, ingeniero. Ortiz. Quispe. Presente, ingeniero. Ramos. Presente, ingeniero. Rengel. Olivero. Presente. Ruiz. Cerrate. Presente, ingeniero. Severiche. Luis, presente, ingeniero. Ya. Presente, Severiche. Severiche, ingeniero. Ya. Silvestre. Presente, ingeniero. Suárez. Presente. Tapia. Presente, ingeniero. Torres. Vargas. Presente, ingeniero.
Villanueva. Presente, ingeniero. Villarroel. Presente, ingeniero Villarroel. Villanueva, presente. Está bien. Está bien. Alison. Virue. Presente, ingeniero. Zúñiga. Zurita, Raiza. Zurita Raiza. Presente. Zurita John. Presente, ingeniero. Anse. Presente, ingeniero Anse. Saonero. Presente, ingeniero. Gutiérrez. Presente, ingeniero. Rocha. Presente, ingeniero. Pérez. Cuellar. Presente, ingeniero. Gutiérrez. Vicky. Montaño. Presente, Montaño, ingeniero. Rojas. Presente, Rojas. Valdivieso. Presente, ingeniero. Vargas. Presente, ingeniero. Calleja. Presente, ingeniero. Flores. Evelyn. Barrio. Presente, ingeniero. Cabrera. Vilca. Presente, ingeniero. Salvatierra. Presente, Salvatierra. ¿Alguien más está en sala? Ingeniero Durán Rojas. Sí. Yael. Mi señal Durán. se me fue un rato. Ya, lista. Ingeniero. Lista. Ingeniero. Sí. Flores Rocío. Flores. ¿Usted recién ha inscrito? Porque hay una Flores Evelyn nomás. Hice clase especial, ingeniero. ¿Y por qué recién está pasando clase? Pasa que entraba a media clase, ingeniero, por temas de salud de mi mamá, y las 3 clases primeras no pasé por el mismo, ingeniero. Hola, perdón, no le escuché. Le preguntaba por qué recién está viniendo a clase. No, ingeniero, ya entré a 2 clases, pero ya a mitad de clases. Y las anteriores clases estaba con los problemas de mi madre, mal de salud, y por eso es que no pude entrar. ¿Qué apellido? ¿Usted ya está inscrita? Sí, ingeniero, yo ya estoy inscrita ya. Flores Morales Rocío. Flores Morales Rocío. ¿Alguien más? Bien. Bien, vamos a continuar. La anterior semana no pasamos clases, ustedes ya se tomaron libre, ¿no es cierto?, por la semana de la carrera. Entonces ahora vamos a retomar nuestras clases. Estábamos hablando de otro gran problema que tenemos en nuestros silos durante el almacenamiento de los granos. Nos referimos al problema de los microorganismos, al problema de los hongos. Habíamos clasificado en 2 tipos de hongos que normalmente proliferan en los granos. Los hongos de campo son los que ya infectan en la planta, en el campo, y los hongos de almacén, esos hongos que se multiplican en los silos debido a las condiciones en las cuales se encuentra almacenado un grano.
Tenemos dos factores importantes en el almacenamiento, la temperatura y la humedad. Si esos dos factores propician que haya multiplicación de los hongos de almacén, entonces vamos a tener problemas principalmente por las micotoxinas. Estábamos viendo también que las micotoxinas de mayor importancia son las aflatoxinas. Entre todas las aflatoxinas habíamos mencionado que tenemos que tener cuidado en 4 tipos de aflatoxinas en los granos. En la aflatoxina B1, B2, G1 y G2. Y en el caso de la leche, las aflatoxinas M1 y M2. Entonces, estas aflatoxinas, principalmente la M1, decíamos que era cancerígena. Por eso que ahora vamos a aprender a cómo reconocer, a cómo hacer el análisis en el laboratorio para el reconocimiento de estas aflatoxinas. Vamos a tomar como ejemplo una micotoxina, la B1, la aflatoxina B1. Existen diferentes métodos para el análisis de aflatoxina. El método de mayor importancia por la exactitud y precisión en el método, porque es más sencillo de manejar, se requiere no un laboratorio especializado, y normalmente es este método el que se dispone en los centros de acopio. Es el método de ELISA. Es un método de inmunoensayo enzimático para el análisis cuantitativo de las aflatoxinas. En este caso vamos a analizar la aflatoxina B1. Supongamos tenemos en un silo almacenado maíz y queremos nosotros utilizar ese grano. Y queremos estar seguros de que ese grano, que lo vamos a utilizar en alimentación humana, esté libre de estas micotoxinas. Entonces vamos a aprender a cómo realizar el análisis de reconocimiento de estas aflatoxinas B1. Pero antes de eso, si ustedes quieren, por ejemplo, reconocer aflatoxinas totales, es decir, la B1, la B2, la G1 y la G2, ustedes tienen que comprar un kit específico para el reconocimiento de aflatoxinas totales. Si ustedes quieren reconocer la micotoxina B2, ustedes tienen que comprar un kit específico para esa aflatoxina B2. Entonces, para cada aflatoxina tenemos un kit específico con el cual vamos a reconocer a esa aflatoxina. Y lo mismo con las otras micotoxinas. ¿Cuáles son los reactivos que vamos a emplear para el análisis de micotoxinas, en este caso para la aflatoxina B1? Agua destilada y una solución buffer. La solución de metanol al 70%, es decir, en el laboratorio se compra una solución de metanol al 100%, es decir, PA. A partir de esa solución pura, se prepara una solución al 70% de metanol. Es decir, vamos a mezclar 70 mililitros de metanol al 100% con 30 mililitros de agua destilada. Esta solución es la que nos permite extraer a la aflatoxina B1 de la muestra.
Y una vez esta micotoxina en solución, lo vamos a analizar mediante este análisis de ELISA. Decíamos que para este análisis vamos a comprar un kit. Ese kit de reconocimiento de micotoxina tiene un equipo, un espectrofotómetro, que nos va a permitir reconocer la concentración de estas micotoxinas en el análisis. Tenemos que disponer en el laboratorio de un molinillo o de una licuadora. Principalmente tenemos los molinos, pequeños molinos donde vamos a moler la muestra. Es decir, en el silo se toma una muestra representativa del grano y se lleva aproximadamente 5 kilogramos de una muestra representativa al laboratorio. No tiene que ser menos de 5 kilos. Esos 5 kilogramos lo vamos a moler en un molino. Para eso necesitamos un molino o una licuadora. Necesitamos también unas micropipetas de capacidad de 50, de 100 y de 50 y de 100 microlitros y de 1 mililitro. Vamos a necesitar unas probetas graduadas de 100 mililitros de plástico o de vidrio. Vamos a necesitar unos tubos de vidrio con tapa para colocar las muestras extraídas. Un embudo para filtrar la muestra. Un papel filtro. Bien, ¿cómo vamos a realizar el análisis? Primero, el primer paso es la extracción de la muestra. Vamos a extraer la muestra. Para eso decíamos que tomamos 5 kilogramos de una muestra representativa del silo. Estos 5 kilogramos lo llevamos al laboratorio y en el laboratorio lo vamos a moler. Supongamos es maíz, lo molemos el maíz. Ese molino que ustedes tengan del laboratorio, normalmente todos los molinos tienen un tamiz que separa la granulometría que está moliendo. Si bien nos sirve ese tamiz para separar durante el molido, pero ustedes no lo van a separar la cáscara. Es decir, siempre lo van a mezclar. No van a separar las coberturas externas del grano, porque normalmente las micotoxinas se encuentran en la parte superficial del grano. Entonces lo vamos a moler de manera integrada todo el grano. Ese grano ya molido es lo que vamos a utilizar para el análisis. De esos 5 kilogramos de grano molido, vamos a pesar 5 gramos. Siempre de manera representativa. Estos 5 kilogramos lo vamos a llevar a un tubo de ensayo. Ese tubo de ensayo tiene una tapa con rosca. Lo colocamos ahí sin derramar la muestra, los 5 gramos, y vamos a agregar 25 mililitros de metanol al 70%. Una vez agregado el disolvente, vamos a agitar vigorosamente
durante 3 minutos. En el laboratorio tenemos un agitador Vortex específico para agitar tubos de ensayo. Entonces ustedes lo van a colocar ahí, el tubo donde se encuentra la muestra y el disolvente, y lo van a dejar durante 3 minutos. Entonces, mediante esa agitación, lo que está haciendo el disolvente es extraer la aflatoxina B1. Está pasando la aflatoxina que se encontraba en la muestra sólida, va a pasar entonces a disolverse en la solución de alcohol al 70% de metanol. Una vez que extraemos al 100%, durante este tiempo se va a extraer el 100% de la aflatoxina B1. Una vez extraída la aflatoxina en solución, lo vamos a filtrar, vamos a separar la fase líquida de la fase sólida. Y para eso utilizamos un papel filtro, Whatman número 1. Una vez obtenida la aflatoxina ya disuelto en el metanol al 70%, esa solución es una solución tóxica, porque el metanol está al 70%. Lo vamos a diluir, esas soluciones tóxicas, para trabajar en el laboratorio. Y lo vamos a diluir a la mitad de la concentración. Por tanto, vamos a tomar 1 mililitro del filtrado y vamos a agregar 1 mililitro de agua destilada. Entonces estamos bajando a la mitad la concentración de alcohol del metanol en la solución. Entonces ya con esto podemos trabajar ya con las muestras, con esta solución diluida. De esta solución diluida vamos a utilizar 50 microlitros para el análisis. Entonces vamos a tomar 50 microlitros y lo vamos a colocar a unos micropozos que tiene el kit. Bien, el kit de aflatoxina viene en un empaque de aluminio. Ahí se encuentran los pocillos. Estos pocillos, normalmente en cada kit existen 96 pocillos. Podemos colocar 12 filas de 8 pocillos. Si ustedes van a hacer un trabajo de investigación, normalmente ustedes van a utilizar varias muestras durante ese trabajo que van a realizar. Es aconsejable que este análisis no lo hagan todos los días. Por ejemplo, si ustedes están analizando micotoxinas en un trabajo de investigación, ¿no? Ustedes pueden obtener muestras representativas todos los días de diferentes partes, ¿no es cierto?, de su trabajo de investigación. Esas muestras lo van a ir acumulando. Y al final de su trabajo de investigación, ustedes van a proceder a preparar esas muestras para el análisis. Es decir, es mejor analizar una sola vez las micotoxinas en diferentes muestras. Para eso lo único que ustedes van a hacer, lo pueden hacer es preparar sus muestras, extraer con el disolvente, ¿no?, y colocarlo en unos tubos de ensayo. Entonces ustedes van a almacenar varios tubitos de ensayo con diferentes muestras de micotoxina. Entonces al final de su trabajo ya ustedes recién van a analizar esas muestras. ¿Por qué se procede normalmente así? Porque es mucho más económico y van a ahorrar tiempo.
Es decir, si ustedes en cada muestra realizan el análisis de reconocimiento de las micotoxinas, van a invertir mucho tiempo y va a ser mucho más caro, porque cada vez que ustedes analicen las micotoxinas en las muestras, tienen que utilizar unos testigos. Y todos los días, entonces tendrían que preparar los testigos, diluir los testigos y utilizar esos testigos. Y es mucho más caro, van a invertir mucho más tiempo, y es por eso que es preferible hacer una sola vez el análisis en el laboratorio de diferentes muestras. Eso es lo que normalmente hacemos en los laboratorios. Bien. Eso significa entonces de que cuando ustedes realicen los análisis, lo primero que ustedes van a hacer, antes de colocar en estos micropozos las muestras, lo que van a hacer es primero preparar los reactivos que ustedes van a utilizar. Normalmente los reactivos que se utilizan para este análisis son reactivos que vienen en unos frasquitos concentrados. Esos reactivos concentrados, lo primero que hacemos es diluir en el laboratorio. No se utilizan los reactivos concentrados. Por ejemplo, ¿qué tipo de reactivos van a utilizar? En este tipo de análisis vamos a necesitar un reactivo que tenga un conjugado enzimático. Es decir, que tenga la micotoxina unido a una enzima, principalmente es la peroxidasa. Entonces, esta solución de conjugado enzimático viene en un frasquito. Y de ahí ustedes van a tomar una cantidad y lo van a diluir de 1 a 11. Es decir, van a tomar un volumen de esa solución concentrada y lo van a diluir con 10 volúmenes de solución buffer. Es decir, van a hacer una dilución de 1 a 11. Y van a obtener entonces la solución del conjugado enzimático para utilizar en el análisis. Lo mismo van a hacer con los testigos. Los testigos vienen concentrados a diferentes concentraciones. Entonces, esos testigos, ustedes lo van a diluir para utilizarlo en cada análisis. También vamos a utilizar un anticuerpo antiaflatoxina. Ese también viene concentrado. Lo van a diluir de la misma manera que hacen con el conjugado enzimático, de 1 a 11. También vamos a utilizar un sustrato. Ese sustrato también viene concentrado. También hay que diluir de 1 a 11. Lo mismo vamos a hacer con la solución de ácido sulfúrico. Para parar la reacción enzimática necesitamos de un ácido. Ese ácido también viene concentrado. Lo vamos a diluir de la misma manera. Es decir, lo primero que ustedes van a hacer es diluir todas sus soluciones que van a utilizar durante el análisis. Y la dilución que normalmente se hace es de 1 a 11. Se toma una parte, un volumen de la solución concentrada y lo diluimos en 10 volúmenes de solución buffer. Bien. Entonces, lo primero que ustedes van a colocar en los micropozos son los testigos. Es decir, los testigos, las soluciones estándares vienen a diferentes concentraciones. Vienen a 0 partes por billón, 0,5, 1,5, 4,5, 13,5 y 40,5 partes por billón.
de aflatoxina B1 en metanol. Entonces, esos concentrados estándares nos van a permitir, durante el análisis, poder cuantificar la concentración de nuestra aflatoxina en nuestras muestras. Bien, por otra parte, siempre van a trabajar por duplicado. Es decir, si ustedes van a trabajar con una muestra, tienen que utilizar 2 pocillos diferentes, porque siempre se trabaja en duplicado. Lo mismo hacemos con los concentrados estándares. Vamos a utilizar 2 pocillos para cada una de las concentraciones estándares. Por ejemplo, si tenemos una concentración estándar de 1,5 partes por billón, esa solución vamos a utilizar por duplicado. Bien, entonces los pocillos lo vamos a colocar de acuerdo a la cantidad de muestras que ustedes van a procesar. Estos pocillos lo van a colocar en un marco, portapocillo. Y ahí decíamos que lo primero que van a hacer a esos pocillos es colocar los concentrados estándares. Y en los otros pocillos van a colocar las diferentes muestras a analizar. Y los pocillos que no utilicen lo van a guardar en las bolsas de aluminio. Una vez que tenemos ahí ya dispuestos los pocillos en el marco portapocillo, decíamos que vamos a agregar las soluciones estándares y las muestras por duplicado. Y para ello vamos a utilizar unas micropipetas y vamos a colocar en cada pocillo 50 microlitros, tanto de las soluciones estándares como de las muestras que vamos a analizar. Y cada vez que colocamos las soluciones en los pocillos, siempre van a cambiar ustedes la punta de la pipeta para no contaminar las muestras y los estándares. Bien, una vez que colocamos entonces a los pocillos los estándares, voy a volver a repetir los estándares cuando hacemos reconocimiento de aflatoxina B1, B2, G1, G2 o aflatoxinas totales, los concentrados estándares son 6, es decir, a 6 concentraciones diferentes están los estándares, a 0 partes por billón, a 0,5, a 1,5, a 4,5, a 13,5 y 40,5 partes por billón de aflatoxina B1. Bien, entonces esos concentrados estándares lo colocan por duplicado en los pocillos, ¿no? Y proceden también a colocar las diferentes muestras que ustedes disponen para el análisis, siempre por duplicado. Una vez que ya están en esos micropozos, tanto las muestras como los estándares, vamos a agregar 50 microlitros del conjugado enzimático. Ese conjugado enzimático decíamos que es un concentrado diluido, que es una solución diluida. Viene concentrada en un recipiente donde su tapa es de color rojo, es decir, para diferenciar las diferentes soluciones que se utiliza en este test de ELISA, cada
cada recipiente tiene una tapa de diferentes colores. Entonces estos conjugados enzimáticos tienen una tapa de color rojo. Bien, entonces a cada una de las muestras y a los estándares le vamos a agregar 50 microlitros del conjugado enzimático. Posteriormente vamos a agregar 50 microlitros del anticuerpo antiaflatoxina. Esta solución tiene su tapa de color negro. Una vez que colocamos entonces a las diferentes muestras y a los diferentes estándares, colocamos los conjugados enzimáticos y los anticuerpos antiaflatoxina, lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar ahí en la oscuridad durante 10 minutos para que haya unas reacciones ahí adentro. Es decir, el anticuerpo antiaflatoxina se va a fijar a otro anticuerpo que se encuentra fijo en los pocillos y al mismo tiempo este anticuerpo va a atrapar a las aflatoxinas de nuestras muestras o de nuestros testigos y a las aflatoxinas del conjugado enzimático. Todo eso tiene que pasar durante 10 minutos. Transcurrido ese tiempo de reacción, vamos a vaciar los pocillos, lo vamos a volcar los pocillos sobre un papel filtro y vamos a golpear durante un tiempo 3 veces nuestro marco portapocillo sobre un papel absorbente para asegurar la eliminación completa de las soluciones en cada uno de los pocillos. Una vez liberado entonces la solución sobrenadante de los pocillos, solamente va a quedar los componentes atrapados en los pocillos. Lo vamos a lavar cada uno de los pocillos con agua destilada o con solución Buffer. Y lo vamos a hacer durante 3 veces el lavado. Vamos a tomar para cada lavado 250 microlitros de agua destilada o de solución Buffer. Vamos a agitar un poquito los portapocillos y inmediatamente los vamos a volcar, los vamos a eliminar. Lo que estamos haciendo es un lavado de los componentes que no han sido atrapados por los anticuerpos de los micropozos. Posteriormente, vamos a agregar 100 microlitros de un sustrato. Como vamos a utilizar un conjugado enzimático y esa enzima es una peroxidasa, vamos a utilizar un sustrato, un peróxido. El peróxido que utilizamos es el peróxido de urea, no el peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno, ese sustrato, va a ser catalizada por la enzima que está fija en un anticuerpo y ese peróxido de urea se va a transformar en urea, en agua y oxígeno. Ese oxígeno que va a liberar la reacción enzimática va a ser atrapado por un cromógeno, que es la tetrametilbencidina, que se encuentra dentro del mezclado con el sustrato. Esta tetrametilbencidina entonces se va a oxidar debido al oxígeno que aparece en la reacción enzimática. Y al oxidarse el cromógeno, es decir, la tetrametil oxidada,
la tetrametilbencidina oxidada, va a tomar una coloración azul. Es decir, en cada micropozo, la solución va a quedar azulada. Posteriormente, después de 5 minutos de reacción, vamos a agregar una solución stop. Es decir, durante 5 minutos vamos a dejar de que la enzima, la peroxidasa, catalice la transformación de peróxido de urea en urea, oxígeno y agua. Transcurrido esos 5 minutos, vamos a parar la reacción enzimática. ¿Y cómo lo vamos a parar esa reacción? Agregando 100 microlitros de una solución stop. Una solución stop es ácido clorhídrico, uno normal. Entonces esta solución ácida inorgánica para la reacción enzimática inmediatamente. Por tanto, ya la enzima peroxidasa ya no va a transformar al peróxido de urea en urea, agua y oxígeno. Se para la reacción. Y la solución, es decir, la tetrametilbencidina, que le da un color azulado a la solución en los pocillos, debido a la acidificación con el ácido clorhídrico a un pH de 1, inmediatamente se va a transformar el color azul en color amarillo. Entonces, esos micropozos van a tener una coloración amarillenta. Cuanto más amarilla sea el micropozo, significa que hay menor cantidad de micotoxinas en las muestras, porque normalmente entonces ha sido atrapado el conjugado enzimático. Significa que hay una gran cantidad de conjugado enzimático en los micropozos que catalizan la transformación del peróxido de urea, formando una gran cantidad de oxígeno. Por tanto, el color se va a intensificar. El color azul va a ser intenso cuando no hay micotoxinas en las muestras. Y como estamos ahora parando esa reacción utilizando el ácido clorhídrico, entonces esa tetrilbencidina azulada, oxidada, se va a transformar en una coloración amarilla más intensa. Entonces, cuando observamos en los micropozos mayor intensidad en la coloración amarilla, significa de que esas muestras no tienen o tienen baja concentración de micotoxina. Cuanto más clara sea la solución, esa muestra está más contaminada con aflatoxina B1. Entonces, esos micropozos inmediatamente lo vamos a llevar al espectrofotómetro que tiene el KITS, el equipo. Y mediante este análisis del espectrofotómetro vamos a determinar la absorbancia de la coloración amarilla. Por tanto, este espectrofotómetro vamos a utilizarlo en una longitud de onda de 450 nanómetros, que corresponde a la luz amarilla. Entonces, mediante este análisis, lo que estamos midiendo es la absorbancia, ¿no? Mayor porcentaje de absorbancia cuando hay una coloración más intensa en el color amarillo y menor absorbancia cada vez que las soluciones son más claras. Por tanto, mayor absorbancia, menor concentración de aflatoxina. Menor absorbancia, mayor concentración de aflatoxina. Y una vez reconocido las muestras utilizando el espectrofotómetro, inmediatamente el equipo nos va a dar los resultados, porque previamente lo que hacemos es lecturar mediante el espectrofotómetro nuestros testigos. Es decir, lo primero que van a pasar por el espectrofotómetro es el análisis de los pocillos que contienen a nuestros concentradores
grados estándares, ¿no? 0, 0,5, 1,5, etcétera, hasta 40,5. Esas soluciones estándares vamos a lecturar en el espectrofotómetro. Lo primero que hacemos es eso, para que el equipo pueda relacionar la concentración de micotoxina con el porcentaje de absorbancia. Entonces va a haber una curva y lo va a linealizar el equipo. Entonces cada vez que hacemos pasar ya nuestras muestras, ya el resultado que nos va a dar el equipo ya es en concentraciones. Va a lecturar la absorbancia y nos va a dar la concentración en partes por billón de aflatoxina B1. Y con eso vamos a finalizar, ¿no es cierto?, nuestro análisis. Entonces, en eso consiste el reconocimiento de estas aflatoxinas mediante el test de ELISA. Esto mismo ahora lo vamos a ver de manera gráfica. ¿Lo ven la pantalla? Hola, ¿alguien me puede hablar? Sí se ve, ingeniero. Bien. Espérenme un minutito, por favor, voy a cerrar mi ventana. Bien, el análisis que vamos a hacer, bien, lo que habíamos visto, lo vamos a ver ahora de manera más gráfica. Ustedes en su pantalla tienen los micropozos. Después les voy a mostrar unos dibujos. Esto de acá es el micropozo. Cuando se compra el kit, estos micropozos ya vienen con estos anticuerpos, ¿no? Estos anticuerpos son antiaflatoxina. Ya vienen con anticuerpos fijados a la superficie de los pocillos. Bueno, hacerles recuerdo lo siguiente antes de comenzar, ¿cierto? Tal vez alguien tiene algún problema en cuanto a los anticuerpos y los antígenos. Ustedes en la materia de toxicología, ahí ustedes vieron los anticuerpos y los antígenos, ¿no? Es decir, ¿cómo se elaboran estos kits, estos anticuerpos? Normalmente tenemos 3 fuentes de elaboración en biotecnología. La primera son estos productos monoclonales. Los policlonales a ver, mejor les explico un poquito más esto. Cuando hablamos de estos anticuerpos, decíamos que estos anticuerpos pueden ser policlonales o pueden ser monoclonales. Cualquiera de los dos se utiliza en este test de ELISA.
¿Cuándo tenemos los anticuerpos policlonales? Es decir, cuando el protocolo de producción de anticuerpos consiste en inmunizar un animal, es decir, vamos a utilizar, normalmente se utiliza ratones, se utiliza gallinas, conejos, cabras, caballos, para inmunizar. Es decir, a estos animales se los coloca mediante un protocolo los antígenos. Los antígenos vendrían a ser, por ejemplo, la aflatoxina B1. Entonces, estos antígenos, una vez que ingresan a un sistema biológico, por ejemplo, a un ratón, inmediatamente el sistema biológico del ratón va a producir los anticuerpos. Es decir, los sistemas biológicos, tenemos un sistema de defensa. Estos anticuerpos van a ser producidos. Estos anticuerpos son las inmunoglobulinas, producidos por diferentes genes, ¿no? Entonces, inmediatamente al protocolo de inmunización en estos sistemas biológicos, hay una gran producción de anticuerpos. Es decir, hay una gran cantidad de moléculas químicas, proteínas, las inmunoglobulinas, que son producidas por diferentes clones. Por eso que son policlonales. Estos anticuerpos son policlonales, porque son producidos por diferentes clones, ¿no?, de nuestro sistema inmunitario, que está en los linfocitos. Entonces es ahí donde se producen estos anticuerpos. Y como son de diferentes clones, son anticuerpos policlonales. Eso significa de que estos clones, para poder reconocer ese antígeno, ese veneno, esa micotoxina B1, ellos tienen un sistema de reconocimiento, es decir, tienen diferentes epítopos, diferentes restos químicos, proteicos, para atrapar estos antígenos, para que puedan estos antígenos ser evacuados del sistema biológico, ¿no? Para eso son estos anticuerpos. Estos anticuerpos lo que hacen es unirse a los antígenos y poderlos eliminar del sistema biológico. Entonces, una vez que hacemos el protocolo de inmunización de antígenos de un sistema biológico, aparecen diferentes anticuerpos producidos por diferentes clones, ¿no? A eso lo llamamos anticuerpos policlonales. Eso es lo que utilizamos en estos micropozos. Acá vamos a utilizar esos anticuerpos, ¿no? También tenemos los anticuerpos monoclonales, los que ahora producimos en gran cantidad en los laboratorios. Es decir, el protocolo para la producción de anticuerpos monoclonales se empieza con inoculación de un antígeno en un sistema biológico, por ejemplo, en un ratón. Una vez inoculado, se extrae el hígado de los ratones, en esas células hepáticas, se extrae un clon, un solo clon. Y ese clon es el que va a producir los anticuerpos. Entonces, ese clon se lo coloca en el laboratorio, se lo hace una hibridación con células cancerígenas. Entonces, esas células descontroladas se multiplican en gran cantidad en los laboratorios. Como esas células están hibridadas con esos clones, entonces cada vez que se replican esas células, también se produce anticuerpos. Pero esos anticuerpos que se están multiplicando en esas células son provenientes de un solo clon. Por tanto, esos anticuerpos van a ser monoclonales. Entonces eso
esos anticuerpos monoclonales es producido en los laboratorios, ¿no? Y estos anticuerpos tienen un solo epítopo, es decir, una sola forma de reconocer al antígeno, en este caso a la micotoxina, a la aflatoxina B1. En la actualidad, la mayor parte de estos kits viene con estos anticuerpos monoclonales producidos en los laboratorios. Bien, entonces tenemos estos micropozos. En esta superficie químicamente se atrapan a estos anticuerpos antiinmunoglobulina, significa anticuerpos antígeno. Es decir, químicamente pueden reconocer a estos antígenos. Bien, entonces vamos a comprar este kit ya con estos anticuerpos colocados en la superficie de estos micropozos. El primer paso decíamos que es agregar, ¿cierto? Las muestras o los estándares. Esto de acá son los antígenos, es decir, esta representación de acá es para nosotros la aflatoxina B1, ese es el antígeno, ¿no? Entonces, estos antígenos se encuentran en nuestras muestras. También se encuentran en nuestros testigos, habíamos dicho, en diferentes concentraciones. Entonces, vamos a agregar nosotros a los diferentes micropozos las soluciones estándares que contienen a estos antígenos, a estas aflatoxinas B1. Y también nuestras muestras. Si nuestras muestras contienen estas micotoxinas, tenemos estos antígenos en solución. Decíamos que vamos a agregar 50 microlitros, ¿no es cierto? Tanto del estándar diluido como también de nuestras muestras, de nuestras diferentes muestras. Siguiente paso. A ver, vayamos por orden para aprender mejor. Decíamos que vamos a agregar primeramente 50 microlitros, ¿no es cierto?, de la dilución de nuestras muestras, que es esto de aquí, o de nuestros testigos, de los estándares. Posteriormente habíamos dicho de que vamos a agregar también 50 microlitros de las soluciones de estos conjugados enzimáticos. Este de acá son los conjugados enzimáticos. En este conjugado enzimático tenemos nuestra aflatoxina B1, que es este de aquí, unido a la enzima. Unida a la peroxidasa. Entonces, a esta estructura química lo llamamos conjugado enzimático. Este conjugado enzimático también está en solución. Compramos en el kit, decíamos, una solución del conjugado enzimático concentrado. Previamente lo habíamos diluido de 1 a 11. Esa solución diluida, de ahí vamos a tomar 50 microlitros y lo vamos a colocar en el pocillo. Posteriormente, vamos a agregar el anticuerpo antiaflatoxina. Que es este de acá, esta representación. Esta es una solución de anticuerpo
que son específicos para la aflatoxina B1. Entonces, este anticuerpo antiaflatoxina, decíamos que viene también en una solución con un tapón de color negro. También lo vamos a diluir, y de ahí, de la dilución que vamos a hacer de 1 a 11, vamos a tomar 50 microlitros y lo vamos a colocar dentro de este pocillo. Entonces, ¿qué es lo que hemos agregado al pocillo? Hemos agregado nuestras muestras o testigos, hemos agregado el conjugado enzimático y estamos agregando el anticuerpo antiaflatoxina. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Lo vamos a dejar, decíamos, un tiempo. Lo vamos a dejar incubar durante 10 minutos, ¿no? En esos 10 minutos, este anticuerpo antiaflatoxina se va a fijar químicamente al anticuerpo de los pocillos, a este de aquí. Va a ser atrapado por estos anticuerpos, va a ser atrapado específico para estos anticuerpos antiaflatoxina. Por tanto, estos van a ser atrapados por estos anticuerpos del pocillo. Y por otra parte, ya estos anticuerpos antiaflatoxina específicos que estamos agregando también van a reaccionar con la aflatoxina B1, es decir, van a reaccionar con las aflatoxinas de nuestras muestras o los estándares y también con las aflatoxinas B1 que están unidas a la enzima. Y va a quedar de esta forma. Es decir, están compitiendo por los sitios activos del anticuerpo antiaflatoxina, están compitiendo la aflatoxina B1 de nuestras muestras o estándares con las aflatoxinas B1 de los conjugados enzimáticos, que son estos de aquí. Entonces podemos ver nosotros de que, ¿qué pasa, por ejemplo, si en nuestra muestra no existe estos antígenos, es decir, la aflatoxina B1? Supongamos no existe esto de acá, ¿no? En nuestras muestras. Entonces, como no existe estas aflatoxinas B1, estos anticuerpos antiaflatoxina solamente lo que van a hacer es atrapar al antígeno enzimático, es decir, a estos de acá. Todos estos se van a colocar en el anticuerpo antiaflatoxina. No va a haber estos de acá, porque no existe aflatoxina B1 en nuestra muestra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nuestra muestra, al contrario, tiene una gran cantidad de aflatoxina B1, es decir, de estos de acá? Entonces, estos de aquí son los que van a ser atrapados por el anticuerpo antiaflatoxina. Significa de que esto de aquí va a aparecer en gran cantidad, esto de acá. Y muy poco de esto. Muy poco de esto. Bien, una vez entonces que se atrapa la aflatoxina B1 en los anticuerpos antiaflatoxinas específicos y también los conjugados enzimáticos, decíamos que lo vamos a lavar 3 veces para eliminar todo esto sobrenadante, todo esto lo que ha sobrado de los anticuerpos conjugados, lo vamos a lavar 3 veces, lo vamos a eliminar. Aquí ya no tenemos ya los anticuerpos conjugados, ¿no? Los hemos eliminado. Solamente quedan en los pocillos tanto las aflatoxinas B1 como los conjugados enzimáticos, atrapados por el anticuerpo antiaflatoxina específico. Este lavado decíamos que lo vamos a hacer durante 3 veces. Vamos a volcar estos pocillos, lo vamos a golpear sobre un papel
y posteriormente vamos a agregar 250 microlitros de agua destilada o solución buffer durante 3 veces y lo vamos a lavar completamente. El siguiente paso, decíamos que consiste en agregar ahora el sustrato cromógeno. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es agregar 100 microlitros de una solución donde contenga un sustrato específico para la enzima y al mismo tiempo exista una molécula química que reaccione con el oxígeno. Entonces, lo que estamos haciendo al agregar esta solución de sustrato, estamos agregando el sustrato para esta enzima, para esta peroxidasa. Por tanto, el sustrato será el peróxido de urea. Este sustrato, entonces, va a reaccionar, ¿no es cierto?, catalizada por esta enzima, por la peroxidasa, y este sustrato, el peróxido de urea, se va a transformar entonces en urea más oxígeno más agua. Esa es la reacción del sustrato con la enzima, catalizada por la enzima. Entonces, una vez que este peróxido de urea se transforme en oxígeno, ese oxígeno lo va a oxidar a una molécula que está aquí conjuntamente con el peróxido de urea, es la tetrametilbencidina, es el cromógeno. Esta tetrametilbencidina se va a oxidar, está en su forma reducida, y se va a oxidar cuando reaccione con el oxígeno que desprende la reacción enzimática. Entonces, cuanto mayor cantidad de estas enzimas existe, mayor velocidad de reacción va a haber del peróxido de urea, mayor cantidad de oxígeno se va a liberar en la reacción enzimática. Y ese oxígeno, entonces, va a oxidar en mayor cantidad a la tetrametilbencidina. Y la tetrametilbencidina oxidada tiene una coloración azul. La tetrametilbencidina reducida es incolora, no tiene color. Pero a medida que esta en su forma reducida se transforme en su forma oxidada, va a cambiar de color. Y esa coloración es una coloración azul. Entonces, este pocillo de acá va a tomar una coloración azulada. Cuanto más azul sea el pocillo, significa de que hay mayor cantidad de conjugado enzimático y muy poca cantidad de micotoxina, aflatoxina B1 en nuestra muestra. Por tanto, al haber mayor cantidad de enzimas, de conjugado enzimático en este micropozo, la transformación del peróxido de urea en oxígeno va a ser en mayor proporción. Por tanto, la coloración va a ser más azulada. Va a haber mayor cantidad de tetrametilbencidina oxidada. Por el contrario, si estos conjugados enzimáticos están en bajas concentraciones porque nuestra muestra tiene una alta contaminación con aflatoxina B1, entonces tenemos estos en gran cantidad, ¿no?, y muy poco conjugado enzimático. Entonces la reacción enzimática, la producción de oxígeno es en baja concentración, ¿no?, porque hay baja cantidad de enzima. Entonces, al no haber oxígeno, al haber poca cantidad de oxígeno que se produce en la reacción enzimática, entonces este tetrametilbencidina oxidada está en baja cantidad, por tanto la coloración es levemente azulada.
no tiene una coloración intensa. Bien, lo dejamos, decíamos, durante 10 minutos a que se produzca esta reacción y posteriormente vamos a agregar a estos pocillos, vamos a agregar una solución stop. La solución stop es ácido clorhídrico concentrado, uno normal, o ácido sulfúrico, cualquiera de esos ácidos inorgánicos. Estos ácidos inorgánicos, entonces, inmediatamente inactivan esta enzima. La van a inactivar, van a parar la reacción de la peroxidasa sobre el peróxido de urea. Al bloquear esa reacción, ya no va a haber producción de oxígeno. Y al mismo tiempo, la tetrametilbencidina oxidada a un pH cercano a 1, se va a transformar el color azul en color amarillo. Entonces la solución esta del pocillo va a ser amarillo, ¿no? Cuanto más amarilla sea la solución, significa de que hay menor cantidad de aflatoxina en nuestra muestra. Entonces, una vez que agregamos esta solución EPTOP, ya aparece la coloración amarilla, paramos la reacción y transformamos la tetrametilbencidina oxidada en un pH cercano a 1, se transforma de azul en amarillo. Ya nosotros estos pocillos lo vamos a llevar al espectrofotómetro. Y en el espectrofotómetro entonces vamos a determinar la intensidad de la coloración amarilla. Por tanto, el análisis lo vamos a realizar a 450 nanómetros de longitud de onda. En este equipo vamos a medir la absorbancia, la intensidad de la coloración amarilla. Por tanto, vamos a tener nosotros una curva. Acá tenemos en el eje X la concentración de los testigos. Primero, lo que lecturamos en el espectrofotómetro son los pocillos que tienen a nuestros estándares, ¿no? A los 6 estándares por duplicado. Entonces, aquí vamos a tener diferentes puntitos, 6 puntitos acá de nuestros pocillos, ¿no es cierto?, de los estándares. Entonces, esos pocillos en el espectrofotómetro va a tener un valor de absorbancia. Y con la absorbancia de 0 partes por billón, en base a eso vamos a determinar el porcentaje de absorbancia. Y vamos a construirnos una escala de aquí entre 0 y 100% de absorbancia. Es decir, esta escala puede estar en porcentaje de absorbancia directamente o puede estar en términos de porcentaje de absorbancia, ¿no? Bien, entonces, esta es la absorbancia, esta es la concentración de los testigos, ¿no? Acá. Tenemos aquí 6 puntitos. Y el equipo tiene un integrador, inmediatamente lo va a integrar, lo va a linealizar. Posteriormente vamos a hacer pasar los pocillos que contienen nuestras muestras, ¿no? Entonces el equipo lo que va a hacer es lecturar la absorbancia de nuestras muestras y directamente nos va a dar en valores de partes por billón. Entonces las muestras que pasen miden su absorbancia, inmediatamente el equipo nos dice cuántas partes por billón tienen esos pocillos de nuestras muestras. Entonces de esa manera estamos determinando la concentración de aflatoxina B1 en las diferentes muestras utilizando estas curvas estándares construidas a partir de los estándares.
Este análisis de micotoxina, veámoslo ahora de manera gráfica. En esta figura que ustedes ven, perdón. ¿Lo ven ahora la figura? La figura en la pantalla. ¿Alguien me puede hablar? Sí se ve. Ya. En esta primera figura que les estoy mostrando, lo que se está haciendo es colocar en este soporte, un soporte que viene, el kit ya viene con este soporte, estamos colocando acá los micropozos. En cada hilera de los micropozos hay 8 micropozos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y tenemos la posibilidad, un kit viene con 96 pocillos, hemos dicho. Es decir, va a haber 11 filas, ¿no? Con 8 pocillos. Entonces, de acuerdo al número de muestras que ustedes están procesando y a los testigos, porque hemos dicho que hay 6 estándares, ¿no es cierto? Por duplicado, esos estándares van a ocupar 12 micropozos. Solamente 12 micropozos. El resto, ¿no? Lo vamos a llenar con muestras. Entonces, dependiendo de la cantidad de muestras que ustedes van a procesar, ustedes van a utilizar estos micropozos, van a colocar la cantidad de micropozos necesarios para su análisis, para las diferentes muestras. Bien, entonces acá lo que estamos haciendo es colocar estos micropozos sobre el soporte. En esta otra gráfica, lo que estamos haciendo es agregar los estándares y las muestras a los diferentes micropozos. Acá vamos a identificar, se identifica qué micropozos son los que están conteniendo los diferentes estándares o las diferentes muestras. Tienen que estar bien identificadas por columnas y por fila. Entonces acá, por ejemplo, estamos agregando una micropipeta y estamos agregando 50 microlitros de una solución que contiene nuestras muestras o los estándares, ¿no? Por duplicado, utilizando siempre 2 pocillos por muestra o por estándar. Posteriormente decíamos que a la adición de estándares y muestras vamos a agregar el conjugado enzimático. Entonces, el conjugado enzimático, la peroxidasa, en este caso, el peróxido de urea, unido a una enzima que es peroxidasa, está en este frasquito de acá. Viene concentrado. Primeramente lo tenemos que diluir de 1 a 11 para utilizarlo. Todos los reactivos lo diluimos de 1 a 11. Entonces, este recipiente contiene el conjugado enzimático. De aquí vamos a tomar 50 microlitros del conjugado enzimático diluido, ¿no? Y vamos a colocar a todos los micropozos, tanto de los estándares como de las muestras, ¿no? Cada vez que ustedes van sacando, me van a cambiar siempre de punta. Una vez que agregamos el conjugado enzimático, decíamos que íbamos a agregar, ¿no es cierto?, el anticuerpo antiaflatoxina. También de un frasco similar a este, vamos a colocar ese anticuerpo antiaflatoxina.
también 50 microlitros de una solución diluida. Una vez que en estos micropozos se encuentra la solución de los estándares o de la muestra, se encuentra la solución del conjugado enzimático, la solución del anticuerpo anti-aflatoxina, decíamos que lo vamos a dejar durante 10 minutos para que reaccione, para que se fijen, ¿no es cierto?, las aflatoxinas B1 a los anticuerpos y también el conjugado enzimático a los anticuerpos y el anticuerpo antiaflatoxina al anticuerpo que se encuentra fijo sobre la superficie de los pocillos. Todo eso tiene que pasar durante 10 minutos. Posteriormente, decíamos, a los 10 minutos, lo vamos a lavar todo el sobrenadante de anticuerpo antiaflatoxina que se encuentra ahí y del conjugado enzimático lo vamos a eliminar mediante el lavado. Entonces vamos a volcar este soporte sobre un papel, este es el papel, lo volcamos y lo golpeamos. Posteriormente vamos a agregar 250 microlitros de solución buffer, agua destilada, a cada uno de los micropozos. Y lo vamos a agitar y nuevamente lo volcamos, ¿no? Esa operación de lavado lo vamos a realizar durante 3 veces. Acá estamos agregando agua destilada a todos los micropozos. Y esta operación lo vamos a hacer 3 veces, ¿no? Una vez limpios los micropozos, decíamos que vamos a agregar posteriormente el sustrato. Entonces acá, este recipiente contiene el sustrato, pero también el sustrato viene concentrado, ¿no? Ese sustrato lo vamos a diluir de 1 a 11. Ese sustrato diluido, de acá vamos a tomar 100 microlitros de sustrato cromógeno y lo vamos a agregar a todos los micropozos. Estamos colocando ahora el sustrato. No solamente el sustrato, sino el cromógeno. Estamos agregando el peróxido de urea y el tetrametilbenzidina. Y lo vamos a dejar durante 5 minutos a que reaccione de manera enzimática el peróxido de urea con la enzima, con la peroxidasa. Entonces ahí va a formar oxígeno, decíamos, y ese oxígeno va a oxidar a la tetrametilbenzidina. Eso durante 5 minutos, ¿verdad? ¿Y qué coloración va a aparecer en los micropozos? Coloración azulada. Esa reacción, después de los 5 minutos, la vamos a parar con una solución stop, es decir, con una solución de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. Uno normal, vamos a utilizar 100 microlitros de la solución stop. A todos los micropozos lo vamos a colocar esa solución y va a parar la reacción. Lo va a inactivar a la enzima, a la peroxidasa. Y al mismo tiempo, al colocar el ácido, baja el pH a 1 y la solución azulada se va a transformar en una solución amarilla. Y posteriormente lo vamos a llevar entonces a un análisis, ¿no es cierto?, mediante el espectrofotómetro. Lo que también es importante es lo siguiente: cuando ustedes están haciendo el análisis, decíamos que tenemos que tener las concentraciones estándares, ¿no es cierto? En esta página estamos viendo las concentraciones estándares en partes por trillón, es decir, este es un análisis para leche. En el caso de los granos, de los cereales, la concentración es en partes por billón.
Y las soluciones estándares, les había dicho, es de 0, 0,5, 1,5, 4,5, 13,5, 40,5 partes por billón. En el caso del análisis de leche, que no corresponde hablar de eso, estas son las concentraciones, ¿no? Pero en partes por trillón. Estas soluciones estándares son las que vamos a lecturar en el espectrofotómetro la intensidad de la coloración, es decir, vamos a ver la absorbancia promedio. Estas son las absorbancias. Decíamos que cuanto menor concentración de antígenos existe, la absorbancia es mayor, es decir, la coloración es más intensa. La coloración amarilla es más intensa cuando no existe las aflatoxinas. Entonces, por ejemplo, para 0, la absorbancia es en este caso 1,533. Entonces, para volverlo en porcentaje, la absorbancia, todos estos valores los dividimos entre este valor. Por ejemplo, esto dividido entre esto va a ser 87.1. Este valor dividido entre 1,533 va a ser 31.6%. Es decir, estamos transformando la absorbancia promedio en porcentaje de absorbancia. Ustedes pueden tener en el eje Y estos valores o estos valores de acá. Cualquiera de los dos me interesa, ¿no? Lo mismo, el equipo va a lecturar la absorbancia, ya sea en porcentaje o en promedio, y nos va a relacionar a través de la curva estándar con las partes por billón en nuestro caso. Y aquí tenemos ya una representación, ¿no es cierto?, de nuestros micropozos. Por ejemplo, acá tenemos las columnas. Decíamos que podemos utilizar 12 columnas y 8 filas. Entonces ya ustedes lo van a identificar. Por ejemplo, esta muestra de acá, esta primera muestra que estamos utilizando, supongamos la designación es P1, una muestra 1. Por ejemplo, tenemos ubicado en A1 y B1, ¿cierto? Es acá donde está ubicada nuestra primera muestra, nuestra segunda muestra, es decir, mediante las columnas y las hileras, nosotros vamos a identificar nuestras muestras. Tenemos aquí nuestras muestras. Y tenemos acá los estándares. Hemos dicho que hay 6 estándares. Tenemos siempre por duplicado. Primer estándar, segundo, tercero, cuarto, quinto, el sexto, ¿no es cierto? Estándar. Entonces aquí tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Estos son los estándares. Entonces son estos los primeros que analizamos mediante el espectrofotómetro para que nuestra curva estándar, ¿no es cierto?, posteriormente nos sirva para determinar la concentración de estos otros micropozos. Bien, y por último, podemos ver estos micropozos. Este es el aspecto de los micropozos durante el análisis, ¿no? Entonces, hay micropozos que tienen una coloración amarilla más intensa, otros menos intensa. Cuanto más intensas sean las coloraciones, significa que esos micropozos no contienen aflatoxina B1. Y estas de acá son las que más contienen. Entonces, en función a la intensidad de coloración, vamos a determinar las partes por billón de aflatoxina B1 en nuestras muestras. Bien, de eso se trata este análisis de test de ELISA para reconocimiento de
las micotoxinas. Ahora lo que quiero es que me pregunten qué quieren saber para que pueda aclararles algo que no hayan entendido. Porque esto es importante, ustedes siempre van a hacer estos análisis en los centros de acopio, ¿no? Es importante ver el problema de micotoxinas en los granos. No solamente los granos que utilizamos para alimentación humana, sino también para alimentación animal, sobre todo, porque normalmente las fábricas de alimentos balanceados utilizan algunos granos dañados, ¿no? Es decir, algunos granos que han sido mal almacenados y no van a ser utilizados para alimentación humana, se destinan para alimentación de animales. Entonces, ahí puede haber una alta cantidad de estas micotoxinas, ¿no? Bien, pregunten qué quieren saber sobre este tipo de análisis, qué han escuchado ustedes. Hola, ¿qué quieren saber con referencia a estos hongos o a estos tipos de análisis? Hay diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, el HPLC se utiliza solamente para comprobar estos análisis. Es decir, el HPLC, ustedes saben que ya es un análisis de mayor precisión y exactitud. Estos también son precisos y exactos. Solamente que en los otros análisis, en el HPLC, eso se requiere de un laboratorio, de un personal entrenado, ¿no es cierto?, para el análisis, y son análisis muchísimo más largos que estos de acá. No se utiliza el HPLC o otro tipo de cromatografía para el análisis de micotoxinas en centros de acopio. En un tiempo se utilizaba algunas columnas de material de anticuerpos, pero ahora no se está utilizando esas columnas. Directamente se utiliza este tipo de análisis de test de ELISA. Bien, pregunten qué quieren saber sobre este tema. Hola. Bien, si no tienen preguntas, lo vamos a dejar acá. Antes de despedirnos, ¿mañana tienen laboratorio o van a pasar conmigo? Tenemos laboratorio, ingeniero. Bueno, ni modo. Ya la próxima clase vamos a entrar a hablar ya de los diferentes cereales. Vamos a empezar hablando del trigo. Bien, nos vemos entonces. Hasta luego. No se olviden del examen. No sé si está ya planificado para la próxima semana o de aquí a 2 semanas. No lo sé. Mejor si dan en este paro, porque seguro que va a haber paro. Bien, le voy a preguntar. ¿Cuándo está programado? No sé si preguntarle al auxiliar o directamente a usted. ¿Está programado ya la primera evaluación? No, ingeniero. Entonces hablen con ella, por favor, ya, para que les pueda, porque tiene que entregarles un material ella y en base a eso ustedes tienen que complementar un poco y después estudiar. Y eso lo van a hacer en grupo. Bien, entonces hablen con ella y de una vez fijen una fecha. Bien, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Recording.